Bueno, se van instaurando entonces las reducciones con métodos a veces muy extraños. Eh, por ejemplo, había un grupo de indios que no estaba en guerra, o que se aceptaba pacificarse, entonces iba algún padre ahí, lo convencía de formar un pueblo. Ellos no sabían lo que era eso, ¿no? En la región en que moraban los indios, para no separarlos mucho de su hábitat natural. Entonces iba el misionero a la comarca donde habitaban grupos de ellos, llevando en su compañía a alguna persona española conocida, algunos indios ya cristianos, por ejemplo. En fin, había que hacer estratagemas diversas para ganarle su voluntad. Entonces había un parlamento, a ellos les gustaba muchísimo parlamentar y qué sé yo, conversaban, horas, había que aguantarse, ¿no? Largas conversaciones, por fin eso se resolvía, el padre les proponía la conveniencia de fundar un pueblo, ustedes así se reúnen, donde sus hijos puedan ser bien enseñados, en fin, y ustedes no tienen que estar corriendo por los montes, buscando la casa para comer, la pesca, enseñándoles que había un Dios, etcétera. Le iniciaban en alguna cosa y que Dios quería que fueran, en fin, quería ser bueno con ellos, y empezaba así de recursos para ir agregando otros indios. A veces se hacían con métodos rarísimos. Por ejemplo, un grupo de indios ya reducidos iban a otros que estaban borrachos y tirados, los ataban. Y cuando se despertaban y se habían atados, les decían a los otros indios, vénganse con nosotros, y qué sé yo, y le explicaban, nosotros ya vivimos con los padres, nos han explicado, y así llevaban varios indios, ¿no? Nuevos a las reducciones. Se señalaba territorio, entonces para cada uno de ellos, en cada uno de esos pueblos, se instalaba. Sobre todo los padres cuidaban de la manera de ganarlos a veces era también llevando indiecitos que los vestían como de monaguillos, que para ellos era una cosa rarísima ver a esos chicos, y se acercaban a una a un grupo cantando gregoriano, los chicos, por ejemplo, lo miraban, como el canto, los padres vieron enseguida que la música era algo, pero muy llamativo para ellos, encantaba la música, y yo veía cuando iba por el río Uruguay o Paraná, en alguna barca, en algún bote, que al borde del río, en las orillas, se paraban extasiados los indios oyendo como un padre tocaba la lira o tocaba un violín, y usaron, entonces se dieron cuenta que esa era una herramienta o un abordaje a los indios. Decía un padre, si el hambre llega a reinar entre los guaraníes, de balde se les seguirá algún orden o modo razonable de proceder, solo queda pues que se aparte de la compañía de los demás y que errante vuelva a sus antiguas riberas y selvas. O sea, le pasó eso, después de fundar los pueblos, si llegaba a haber hambre o algo así, se iban al monte de nuevo, ¿no? Entonces, porque no estaban todavía, no eran cristianos viejos, digamos, recién apenas, por eso tuvieron que cuidar muchísimo todo el aspecto económico, de que se pudieran autoabastecer. Hubo toda una política económica muy interesante que hoy todavía se estudia. Decía el padre Cardiel, si lo temporal está bueno, lo espiritual va muy delante, dicho en palabras en español antiguo, ¿no? O sea, si lo temporal está bueno, está bien montado el tema temporal, es decir, que tenga que comer, que tenga previsiones, ya vamos a ver cómo hacían para que fueran previsores, indios que eran de por sí imprevisores. Entonces lo espiritual va muy delante, dice, si malo, lo espiritual va muy malo. Vanse a los montes, bosques y campos, por caza y frutas silvestres y a las estancias de ganado. Así que, y esto también era un medio de atraer a otros indios que pues, padecían de hambre, y se llegaban donde estaban los padres acogiendo, y entonces los indios los recibían bien y les daban lugar para vivir. Así que se instalaron estos nuevos pueblos. Alguna de las tribus fue demasiado violenta, como Guaycurúes, que no eran típicamente guaraníes, pero algunos de ellos lograron meter. Dice un padre, acepté ir a buscarlos, creo,
recuerda, los niños de Paraná cantaban los cánticos sagrados. O sea, te dice en su carta llevar conmigo en visita a los Guaycurúes 5 indios y 2 niños que traje del Paraná. Y fue providencia de Dios porque a la noche hice juntar el cacique Guaycurúe a una parte y puse los cachines y Paranás a la otra, que eran 2 tribus, y los 2 niños en medio, y díjeles, yo vengo del Paraná y traído conmigo estos mis hijos, y quiero que estos niños os enseñen la palabra de Dios. Oí con gran atención y hinquémonos de rodillas, y no sabéis de lamentar hasta que yo lo mande. Hicieronlo así. Los niños rezaron las oraciones y catecismo y cantaron sus coplitas. Oyeron y rezaron los Guaycurúes, y de nada, ¿no? Con grande atención. Luego les dijo, ya sabéis que los indios Paraná son muy valientes y hasta ahora han sido bellacos porque no habían oído la palabra de Dios, pero después que Dios me envió a su tierra y la oyeron, son buenos. Solo traje estos a vuestras tierras para que veáis lo que os he dicho y entendáis que vuestros hijos han de saber las cosas de Dios como estos niños y después han de ser vuestros maestros, oyendo esto con gusto y aplauso, etcétera, ¿no? Y así iban trayendo diversos grupos constituyendo los pueblos. Bueno, vamos a ver el personal de los jesuitas en las doctrinas, cómo era la tensión espiritual en las doctrinas. El religioso era un sacerdote, generalmente eran 3 por pueblo, 2 sacerdotes y un hermano. Los hermanos eran muy importantes porque sabían de lo temporal, sobre todo, tanto para la guerra, hermanos que habían sido militares, como también para la medicina, había unos que habían sido médicos, o construcciones, ingenieros habían sido algunos así, entonces eran muy útiles la tesis de ellos, ¿no? Los indios eran neófitos, o sea, eran recién iniciados. Había que aprender, los padres era un ministerio difícil, había que aprender una lengua nueva, nada fácil, con raíces extrañas, tanto que cuando hagan una imprenta, que saben la primera imprenta se hizo ahí, en uno de esos pueblos, la primera imprenta que hubo en Argentina, que después sería llevada a Buenos Aires, pero se hizo ahí, no había cuerpo para expresar los sonidos, sonido agua, por ejemplo, no hay cuerpos en la máquina de escribir que usaban ellos como uso yo, la misma máquina, digo, no tenía computadora ni ellos ni yo, y así que como no había esas cosas extrañas, tuvieron que inventar signos que representaban esa letra que no existía en España, ¿no? Hicieron un teclado, vamos a decir, con los sonidos de ellos. Así que fue muy arduo, una lengua difícil para ellos. El doctrinero quedaba fijado para en adelante en medio de una gente ruda, grosera, no había ningún aliciente cultural para ellos, salvo lo que empezaban a enseñar a ellos, pero al principio era muy grave, sin más compañía que la de los indios, no había españoles, estaba prohibido ir a los españoles ahí, el rey había prohibido para que no hubiera problemas de comercio o de avivados que quisieran, no podían ser llevados en encomiendas, eso el rey de España había protegido ampliamente las reducciones. Bueno, y la instrucción en las cosas de la fe tenía que ser fatigosa, dada la corta capacidad, y una gran paciencia había que tener, no era nada fácil, una soledad absoluta. Se comunicaba las reducciones con humos y cosas raras, fuego, qué sé yo, mandaba mensajes, porque estaba un pueblo de otro, puede estar 30 kilómetros, o sea, algo así, a veces había una cierta relación, pero no era la sociable que puede tener tus amigos, que se encuentran, no nada de eso. Y además tenía que tener, además de la ocupación de los temas de las cosas espirituales, tenía que tener muy claro, como dijimos antes, la pesadísima carga de cuidar de los bienes temporales y de asegurar el futuro de esos niños. Dependía todo de eso, ¿no? Si no se volvía. Así que había que estar muy atento a eso. Por eso los hermanos legos eran muy importantes en esto, para este trabajo. Por eso, con tener las doctrinas 150 años de existencia cuando fueron expulsados, eran todavía una cristiandad en formación. En buen estado sí, pero que se necesitaba los esfuerzos continuos del misionero, o sea, no podía haber sido dejada todo en manos de ellos ir. Hasta el último hubo que, claro que cada vez menos,
fácil, se haría, me imagino. Fuera de los trabajos propios del pueblo, se presentaban a veces ocasiones de recibir en una doctrina, como llamaban al pueblo, un contingente de infieles que venían a reducirse, o salir el mismo padre a recorrer bosques para traer nuevos. Tenían un límite, creo que eran 1500, que era el límite que pone Platón para hacer una ciudad humana. Ellos han leído la ciudad de Platón, los padres jesuitas. Se habló de la ciudad de Platón en América, la comparaban. Pero Platón sostenía con muy buen acuerdo que las ciudades no tenían que ser más tal número, no me acuerdo bien exacto, 3000, no sé, porque si no pasan a ser inhumanas, como es por ejemplo Buenos Aires, o como es México, tiene 20 millones de habitantes. Eso no es una ciudad, es un imperio, no es humana, no es relaciones humanas. Así que los padres se preocuparon en eso, la República Platónica se habló en su momento, no ellos, la calificaron de afuera, ¿no? Interesante esa relación con algo clásico tan antiguo, ¿no? Aplicarlo aquí entre nosotros. Bueno, ¿cómo se elegían los que iban a las reducciones? Iba a decir de España, pero no de España, de todo el mundo vinieron acá. De todo el mundo, vinieron flamencos, vinieron alemanes, de todo el mundo. Era una misión universal de la orden, no era solo para confiar a España. Digo, no cualquiera que lo desease y pidiese lo enviaba el padre general, o sea, el superior general de la orden, que era el único a quien correspondía destinar a estas misiones fuera del Papa. El Papa podía, obviamente, meterse y se metía, el Papa mandaba uno, bueno, quería, pero si no el general, o sea, no era propiedad del provincial de España o del superior más local, sino del general supremo de la orden. Habían de concurrir en el interesado varias cualidades, y estaba hasta escrito, expresado, cuáles eran las cualidades propias para aguantar una situación así y ser un efectivo misionero, sacerdote. Qué cargos había tenido, se pedía que si tenía fuerzas corporales, era sano, si no, ahí que medio sin ayuda, qué lengua sabe, o si tiene facilidad para aprender lenguas. En fin, había todo un cuestionario, si tenía deseo de ir ahí, o sea, no enviarlo prepo, aunque teóricamente podía, una orden desde ahí, ¿no es cierto?, por la voto de obediencia, pero se procuraba que hubiese una inclinación, un ofrecimiento para ir. O si lo ha pedido a irse ahí para vivir con más libertad, porque también escapar de una comunidad severa, de ahí no era lo mismo, había un poquito más de holgura en cierto sentido, de algunas cosas, o si no habiéndolo pedido, lo tomaría de buena gana. Todo eso se preguntaba, lo tomaría de buena gana, sería obediente, pero con pensamiento interior, si era afable en el trato, cordial, sabía tratar a la gente, si parecía constante en su vocación, no personas aproblemadas, si era de virtudes sólidas, adelantado en la virtud, en fin. O sea, tanto en el orden psicológico como espiritual, si no sería, si tenía fortaleza, si no temería demasiado el peligro, o sea, si era un poco corajudo para una cosa así, si era mortificado para aguantar un régimen y toda clase de cosas, si era amante de la pobreza y humilde, y si tenía celos, sobre todo por la gloria de Dios, o qué motivo lo llevaba a pedir ir allí o a aceptar ir allí. Bueno, los padres, los religiosos que vivían como curas o compañeros, cura era el párroco, porque era un oficio de parroquia, tenía bajo el obispo de Asunción, o el compañero se llamaba, no porque eran pretensiones peronistas, el compañero era el que estaba junto al otro, se llamaba el cura y el compañero, y después estaba el hermano el que lo ayudaba. Eran regidos por una observancia regular severa, es decir, no era cada uno haga su vida, y se tocaba la campana para el ángelus, para la oración, para la misa, y no sé, o sea, era una vida como si fuera en una ciudad europea, o en una ciudad americana grande, ¿no? Buenos Aires o Lima. Una vida religiosa se guardaba ahí con toda seriedad, eternamente. Esto se lo ve en las cartas anuas. Cartas anuas eran cartas
que cada año debía escribir el superior, cada párroco, al general, donde daba cuenta de todas las cosas, ¿no?, que habían pasado, de los problemas que tenía, cartas anuas. Esas se van publicando ahora, interesantísimas, porque van diciendo toda esta pastoral, cómo era, los problemas que tenían, los indios, las cosas que... En fin, es todo un tratado pastoral interesantísimo que se podría hacer un estudio sobre eso, ¿no? Cómo se hubieron frente a una nueva situación tan diversa la europea. Las cartas anuas, pues, permiten hacer una historia también de estos años. Así que entonces, vamos a ver ahora algunos rasgos del resumen que el padre Cardiel, que es uno muy importante, que después anduvo por la Patagonia, y hay un lago Cardiel, creo, porque muchos jesuitas después, Patagonia fundaban producciones también, ¿saben? Nahuel Huapi fundada por los jesuitas, y más abajo murió el padre Barzana, creo que se llama asesinado, por Chubut, por ahí, por antecesores de Kirchner, por la zona esa, ¿no? Bueno, escribe el padre Cardiel en un opúsculo que se llama De Moribus Guaraniorum, lindo hasta el latín, ¿no?, de las costumbres de los guaraníes, capítulo 5, o sea, un libro que eso ayudaría mucho a los que venían, leer todo eso, tipo que tiene experiencia. Dice, hablando de la observancia regular, de las reglas, ¿no?, en la orden, en la comunidad, dice, a las 4 de la madrugada nos levantamos al toque de la campana. Pasado un cuarto de hora se da la señal del ángelus para el pueblo. Después de otro cuarto de hora empieza nuestra oración mental, o sea, la meditación. A las 5:15, como era muy severo, ¿no?, a las 5:15 abre el portero la puerta a los sacristanes y cocineros. A las 5:30 se da señal al pueblo con la campana de la torre, y con nuestra campana de casa se toca a fin de oración. Después de la misa se administra el viático, esta emoción a los que ya lo necesitan, a no ser que la necesidad obligue a anticipar la hora, y se da sepultura a los cadáveres. Después de las horas canónicas se oyen confesiones si las hay. A las 10:15 nos tocan examen de conciencia, sigue después la comida y el descanso. A las 2 de la tarde toca la campana de la torre a vísperas. A las 5, después del catecismo, los niños a veces en la iglesia el rosario, terminando con el acto de contrición y el bendito cantado, después de lo cual, despachados si ocurre en algunos ministerios parroquiales más, nos retiramos a cumplir con las obligaciones del rezo y disciplina regular hasta las 9 en verano. O sea, bien severo, severísimo, un horario muy exigitivo. Todos los sacerdotes se confesaban 2 veces por semana, se les recomendaba eso, y algunos con más frecuencia. Y cada lunes hay conferencia de caso de moral. O sea, se ponía un caso, sin nombrar, ¿no?, pero un caso seguramente concreto, ¿no? ¿Qué hacemos? Como para que aplicar la moral, ir aplicando a los casos que se iban presentando, leyendo algún autor aprobado y discurriendo luego con el compañero o compañero sobre la materia leída. ¿Sí? Entonces, para no descuidar lo cultural, lo intelectual también, que corría peligro en un ambiente así, de que se abandonara todo y todo estuviera en la práctica, nada más. Cada 6 meses los que no han hecho los últimos votos renovaban los votos con 3 días de ejercicios, etc. Y el superior, había las 30 reducciones, tenían un superior que vivía en la actual Candelaria. Todavía se conserva el pueblo ese cerca de Posadas. Ahí residía el provincial, llamaríamos, ¿no?, el superior de las misiones. Bueno, él convocaba a 2 o 3 pueblos, los que no habían hecho todavía los últimos votos, para que se preparara. Él los dirigía, le daba las meditaciones, y además cada año 8 días de ejercicios que no debían ser omitidos por graves razones que hubiesen contra. O sea, había exigencia seria, ¿no?, para mantener bien la vida religiosa en un ambiente tan disperso, tan solitario que debían vivir. Lo peor era la soledad, creo. No tenían trato con los demás religiosos, sino solo con los indios, ni otro idioma que el de los indios, solamente entre ellos podían hablar español o lo que fuera. Bueno, hubo entre ellos, entre estos padres, mártires, un buen número de mártires. Esto es importante también porque esto consolidó sin duda. Las 3 primeras víctimas bajo este nombre de mártires fueron también los 3 protomártires de la diócesis de Buenos Aires, sacrificados en Caró en 1628,
el Roque González, que es el primer santo argentino, vamos a decir, en la práctica, porque nació en Asunción, pero porque es la gobernación del Río de la Plata. Bueno, desde 1611 hasta el 28 había discurrido este padre como una centella por las riberas de los ríos Paraná y Uruguay, recorriendo tribus guaraníes salvajes. Yo también sobre él escribí un artículo en esta de Dios y Santos sobre Roque González, personaje fascinante. Roque González de Santa Cruz se llamaba, que era un nacido en Asunción, de noble familia, emparentada con la de Hernandarias. Eso nos gusta también ver estas relaciones, ¿no? Pariente de Hernandarias, había sido sacerdote diocesano y después entró en la compañía, se hizo jesuita y fue enviado. De su padre, su casa había aprendido el guaraní porque tenía sirvientes guaraníes, una familia noble, distinguida. Entonces él había oído hablar a los guaraníes y había aprendido el idioma en su casa, de modo que eso le facilitó luego su trabajo. Él había estado primero con los indios guaycurúes, que eran estos indios más terribles del Paraguay, y luego había pasado a San Ignacio Guazú, que sería, Guazú quiere decir grande, Miní quiere decir chico, nuestro San Ignacio es el Miní, el pequeño, el grande, que está en el actual Paraguay. Allí estuvo, y recorría el río Paraná para buscar guaraníes, a reducirse, y llegó hasta la ciudad de Corrientes, casi en las épocas fundacionales de la ciudad, y también la reducción de Santa Ana, y varias más, varias reducciones más que estarían luego sobre el río Uruguay, llegando casi hasta el Atlántico. Es decir, realmente fue un hombre extraordinario. Fundó Yapeyú, como saben ustedes, donde nació San Martín, que se llamaba Ciudad de los Reyes Magos. Él es el fundador de Yapeyú y otros pueblos, Candelaria, etc. O sea, fue uno de los primeros que recorrieron. Y estaba fundando un lugar llamado Caró, una nueva reducción que se llamaba, y se iba a llamar de la Asunción y Todos los Santos. Y aquí después donde lo alcanzó la perfidia de un mago, de uno de esos magos enemigos llamado Ñezú, el mago, quien por odio a la religión, que le prohibía la multiplicidad de mujeres, o sea, los padres habían logrado, como le dije, luego de un tiempo, explicarle el matrimonio monógamo, etc. El brujo estaba furioso porque él tenía varias y quedaba mal ya, todos miraban con malos ojos esa actitud del hombre decidió la muerte del padre González, Roque González, y de todos sus compañeros, queriendo acabar con todos los religiosos que predicaban el Evangelio en aquella comarca. Y así, como saben, el padre, cuando estaba levantando una campana, el badajo de la campana para subirla, en una capilla precaria que se había instalado de entrada, llegó un enviado del mago Ñezú, y le rompió el cráneo a golpes de macana. Macana era un instrumento que usaban ellos para golpear la cabeza. Lo despedazaron y arrojaron el cuerpo en una hoguera, pero resulta que quedó intacto el corazón, y según cuentan los presentes allí, siguió como hablando Roque González, exhortando a la conversión, etcétera, de sus asesinos. Bueno, también murieron dos compañeros de él que acababan de llegar de España, enviados de España para ayudarlos. Son todos santos hoy: Alonso Rodríguez y Juan del Castillo. Estaban en distintos lugares, no estaban todos ahí. Ellos estaban en otras reducciones, y el hechicero entonces instigó a los asesinos que mataran a estos dos. A uno de ellos, el padre Juan del Castillo, que acaba de llegar de España, el pobre, así que había un mes que había llegado, ahí nomás, para martirio. Lo arrastraron atado de un caballo por pedregales, y así. Y si no perecieron todos los otros misioneros, se debió a que un grupo de indios se rebeló, etcétera, se levantó y atacó y detuvo al hombre
eran hechiceros generalmente todos los que se habían movido de allí. No solamente con él, estos tres gloriosos mártires son los que dieron inicio al martirologio de las reducciones, sino que también, pocos años después, el superior de doctrinas fue asesinado por un hachazo. Así que los padres tuvieron estos problemas iniciales. Junto con el sacerdote y su compañero, había lo que dije los hermanos coadjutores. Al principio no hubo ninguno, sino solo sacerdotes. Y eran estos los que iniciaban a los indios en la agricultura, en las artes, en todos los oficios manuales, muy pocos. Pero entonces quisieron entender que los hermanos serían muy útiles en una cosa semejante. Y así, en un memorial de 1632, dirigido al padre general por los padres de la reducción, le decían: piden y suplican a usted, padre, que envíe 4 hermanos, les envíe 4 hermanos coadjutores que asistan con ellos en las dichas reducciones y los alivien en el trabajo que tienen en las cosas temporales. Los hermanos se dedicaban más bien a las cosas temporales, los sacerdotes a las cosas espirituales, ¿no? O sea, la cocina, oficios humildes que se dice, portería. En este caso, enseñar a los indios agricultura, un poquito más desarrollo de estas cosas temporales. Bueno, primero dice, para cuidar de las sementeras, estancias de ganados y viñas. Segundo, otro que sea sastre y les haga lo necesario del vestuario y remiende cuando esté roto. Tercero, otro que entienda algo de botica, medicina, barbería y enfermería. 4, otro que sea pintor para hacer los retablos de las iglesias y casas, etc. Y que estos estén a disposición del superior de las dichas reducciones para mudarlos de una reducción a otra como juzgara convenir. ¿Vale? Muy bien. Sabía de medicina, iba uno a otro pueblo, iba recorriendo para salir al paso de los problemas. Más tarde fueron necesarios hermanos también que atendiesen al manejo de las armas, con motivo de los mamelucos, aquellos invasores, y de esta clase fue un hermano, un portugués llamado Antonio Barnal, antiguo soldado de Chile, el que animó a los indios y peleó con ellos en la primera batalla que hubo contra los bandeirantes, y vencieron, como dije, y ya de hecho no se animaron a volver. O sea, después de la transmigración larga esa, ya instalados en nuestras tierras, Argentina y Paraguaya, volvieron hasta acá, pero ahí los enfrentaron y nunca más volvieron. Otro fue un hermano llamado Juan de Cárdenas, que acompañó a este hermano, etcétera, que guiaron a los indios en esta. Y otro flamenco también, o sea, belga, que había sido militar en Europa, fue recomendado por este motivo y para este oficio. Bueno, le costó un poco a los padres que vinieran hermanos porque eran escasos, parece, aún en Europa. Uno de esos había sido cirujano en Madrid, y de allí pasó a las doctrinas y escribió un tratado, interesante esto, ¿no?, acerca de las virtudes curativas de las plantas de doctrinas. Un tratado que fue publicado y todavía se ha hecho revisiones en Europa, ¿no? Y boticario, o sea, de farmacias, había recibido una farmacia, cirujanos incluso. Bueno, y después de artes y oficios, fabricar los edificios. El primero de ellos que merece un recuerdo especial, un hermano que se llamó Bernardo, que era pintor, que fue un pintor de una imagen que se llamaba Nuestra Señora la Conquistadora, una virgen, una imagen de una virgen guerrera, digamos así, como que le abría el camino a ellos frente a los indios, muy estimada del provincial, de quien la recibió el padre Roque González cuando fue enviado a las misiones, habiendo sido compañera de este gran misionero hasta su muerte. Cuando lo mataron al padre, estaba con la imagen cerca y los indios la rasgaron, los indios malos que iban con el mago, la rasgaron y destruyeron, y luego fue unida toda por otros indios, los pedazos, para restaurar la imagen. No creo que se conozca esta imagen cuál sea, Nuestra Señora la Conquistadora. Pero el primer... Hay un cuadro ahí que tenemos, ¿sí? Que los 3 mártires y atrás una imagen
Ah, puede ser. Ah, cierto, sí, es cierto. No sé si era una imaginación posterior o cuál era. Bueno, pero el primer artista que de hecho formó parte del personal de la doctrina fue el francés Louis Berger. Este es más importante, de la provincia galo-belga, francesa y belga, con una enorme habilidad, que tenía habilidad para muchas cosas. Era violinista. Eh, este fue, y junto con él varios hermanos, músicos, escultores y pintores, que alcanzaron a enseñar a los indios, a introducirlos en todas estas ciencias e incluso en las danzas. Hay que ver que usaron las danzas muchísimo, con un sentido religioso a veces, representando, por ejemplo, la lucha de los ángeles buenos y los ángeles malos, y así, otros hechos, guerras entre España, el enemigo histórico era Portugal, para los indios. Como de Portugal venían los mamelucos, era el enemigo histórico, y representaban batallas entre españoles y mamelucos, y danza, vamos a explicarlo luego, o Corpus Christi también, la gran procesión que hacían en la plaza, y al final danzas simbólicas tipo autos sacramentales. Todo esto lo enseñaban los hermanos. Otro, platería, medicina, bueno, sobre todo se trabajó, como dije, la música para ver, habiendo visto hasta qué punto los atraía. El hermano Luis Berger, que nombre escribía el provincial, es amigo de enseñar a los indios a tocar vihuelas de arco, con que ha reducido por su parte muchos infieles. O sea, como digo, oyendo eso, se acercaron muchos infieles por un hermano se llamaba Brassanelli y fue un gran estatuario y arquitecto, pero el más importante de todos, de todos los que trabajaron las doctrinas, fue el hermano Juan Bautista Primoli, que era de Milán, era arquitecto de profesión y excelente en su ramo. Había dirigido en Europa la construcción de varios edificios. En Buenos Aires terminó el colegio de la Compañía, puso fachada a la Catedral de Buenos Aires, 2 torres las hizo él. A instancia del Cabildo emprendió la fábrica de las casas de la ciudad, hizo el Cabildo de Buenos Aires, hizo la Recoleta de los Aprendidos, todos los edificios casi de Buenos Aires, ¿no? La iglesia de San Ignacio, un gran escultor, arquitecto de primer nivel. La iglesia de la Merced también, la iglesia de Belén, hoy parroquia de San Telmo, que fue primero de los jesuitas. En fin, así que este hombre también se ve que lo sacaban de las reducciones y viajaba por las ciudades españolas, digamos así. En Córdoba edificó la catedral, que es una obra de arte de primerísimo nivel, ¿no? El barroco americano, ponen todos los textos europeos de arte como modelo. Y la iglesia del Colegio de los Jesuitas también allí. Y levantó de las iglesias de las reducciones la iglesia de San Miguel, que todavía se conserva bastante en Brasil actual, uno de los pueblos, la iglesia de San Miguel, donde con su dirección se levantó un gran templo, y también la iglesia de Trinidad, que es mejor todavía que en San Miguel, una joya de piedra tallada toda ella y sin cal como la de San Miguel. Y murió en un pueblito de ahí, está enterrado no sé dónde. Claro que es importantísimo. Primero, la historia del arte de la Argentina es un autor que hay que estudiar, en todos los libros está, ¿no? Así que no deja de ser importante que un hombre de ese nivel trabajara allí. No sabemos los nombres de los otros, de todos los pueblos, no tenemos detalle. Bueno, así que artes mecánicas, herreros, bordadores. Se pide un hermano impresor de las provincias de Francia, o de Alemania, o de Flandes. Bien. Estos hermanos estaban sujetos a la misma disciplina que la comunidad, naturalmente, de los demás misioneros, ayudaban a los padres y a los indios, y tenían las clases, porque vamos a ver luego cómo los indios se fueron dividiendo por sus aficiones naturales, unos en un coro, otros a hacer imágenes, y así. O sea, había escuelas que funcionaban en el patio que estaba al lado de la iglesia, y los hermanos iban recorriendo cada una de esas cosas y atendiendo. Bueno, había un superior de todas las reducciones que se hallaba, que eran más o menos de todos los padres
y hermanos eran unos 70 más o menos en total, o 80, ¿no? En 30 pueblos había 2 o 3, 70 o 80, tenía su residencia, como dije, en Candelaria, y era como el rector de un colegio formado por todos los misioneros esparcidos en los pueblos. Él no era cura de ningún pueblo, o sea, no era párroco de nada, estaba abocado a la atención espiritual y y así la doctrina de Candelaria tenía un cura propio distinto del superior. Él tenía un grupo de consultores, 4 consultores en las distintas zonas, y comunicación de cada uno con los suyos, de modo que el provincial tenía, o este superior, no se llamaba provincial, tenía conocimiento de todo lo que pasaba en los diversos pueblos, y los nombramientos de superior venían de Roma, como los de rector de los colegios y de las residencias. Bueno, ¿cuál era el influjo de los padres sobre los indios? ¿Cómo llegaron a ejercer realmente influencia real? Sí, realmente el indio, como un hombre sencillo, como hemos visto, tuvieron una confianza ilimitada, es decir, lo veían como padres realmente, absolutamente, así lo vieron, nunca lo vieron tiranizándolos ni nada de eso. Ilimitada confianza, lo que a ellos les parecía bien. Es peligroso eso, pero si el padre no se excediera, ¿no es cierto? Pero lo que él quisiera, tuvieron por voz del cielo todo lo que le decían los padres. Lo que ellos sentenciaban, lo aceptaban como de árbitros inapelables. La autoridad civil y la judicial en primera instancia estaba depositada en los alcaldes y corregidores indios, pero ustedes comprenden que era un título eso. ¿Qué podía saber de leyes el indio? Se lo hacía consultando todos los padres, así que en la práctica era una cosa así, ¿no? Y lo más normal es que el indio se cerciorara de que si lo que mandaban lo había merecido la aprobación del padre, o sea que no era un capricho de un indio ni nada, y con eso ya el indio quedaba convencido. Cuando la cosa era muy nueva y no de las ordenadas usualmente, era frecuente no poner manos a la obra hasta haberse ido a enterar en persona del mismo padre. Usted, padre, lo dijo, usted se lo encargó, y ahí ya quedaba tranquilo. Bueno, entonces, todas las mañanas, luego de la misa, oía misa todos los días, y una acción de gracias. Ahora vamos a describir cómo era la liturgia. Estaba ya junto a la verja del presbiterio el cabildo con los caciques y los jefes, y entonces había un besamanos, todo le besaba la mano el padre, y si uno no se lo besaba quedaba muy ofendido, quedaba contristado, como no lo habían dejado, no había habido tiempo, etc. Luego esperaban al cura a la puerta de su cuarto, y allí entraba el corregidor y daba como una distribución de trabajo, como un bedel que daba el trabajo que había que hacer, cementeras, ir allá, ir acá. Cuando alguien había cometido algún delito, los alcaldes, que eran nombrados cada año, porque se nombraba todo como en un pueblo español, corregidor, alcalde, juez, administración y todo, los alcaldes lo conducían al padre, ¿no? Cuando el tipo había hecho algún delito. Borracho, había qué sé yo, bueno. Lo llevaban, no por la fuerza ni de la mano, sino con solo decirle, vamos al padre, nada más. Ven al padre. Lo cual bastaba entonces para que lo siguiese sin ocurrírseles siquiera pensamiento de huir ni tener ningún temor. No, iba. Dice, en llegando al padre, dice Cardiel, el alcalde relata la causa. Por ejemplo, ha soltado sus bueyes al campo del vecino y han hecho mucho daño. Si resulta convicto, confeso, el padre lo reprende, manda que repare el daño hecho al prójimo con tantas medidas de maíz, declara que ha merecido 25 azotes, el reo sufre de buena gana la pena impuesta, acabado el castigo vuelve al padre, le besa la mano y dice, gracias mi padre, porque me has dado el entendimiento que me faltaba. Eso me has hecho comprender que yo no me comporté bien. Una cosa rara, ¿no? Una manera extraña. La obediencia es esta que dejaba atónitos a los que lo veían. Sobre todo, a veces pasaban viajeros que han dejado lindísimos relatos. Tal Gómez Freites escribió un libro sobre lo que vio en todas las reducciones y cuenta cómo le admiraba cómo los indios ejecutaban con tanta naturalidad lo que le decía el padre, que lo veían como un verdadero padre realmente, y aprendían vivamente la autoridad de una persona que
tenía las veces de Dios, así lo veían, era como un ministro de Dios. Y bien, el padre Cataño, un misionero de Módena, de España, como ven, había de todos los países, supo de boca de los mismos que lo habían presenciado esto. Dice, dijéronnos los padres que llegaron 8 días antes que nosotros en el buque San Francisco y tuvieron ocasión de desembarcar varias veces en Montevideo, que al presente no tiene más que 3 o 4 casas de ladrillo, chiquitas. Los que los construyeron son indios de nuestras misiones, porque los indios muchas veces los prestaban los padres a pedido de los gobernadores para ir, por ejemplo, a luchar a Colonia con armas, muchas veces, a favor de España contra los portugueses, o a trabajar en Buenos Aires, en levantar el cabildo, y volvían, ¿no? Volvían, una cosa serena. Bueno, dice, los que los construyeron son indios de nuestras misiones que vinieron en 1725 por orden del gobernador de Buenos Aires. O sea, había una relación con el poder político, no era que era como se dice ahora, que era como un imperio dentro de otro imperio, el imperio jesuítico, libro que escribió Leopoldo Lugones, se llama así, el imperio jesuítico, en donde deja muy mal a los padres, como un imperialismo, como un estado dentro de otro estado. Ese libro lo escribió, creo que el padre Furlong, cuando escribió un libro que se llama Los guaraníes y las misiones, no sé cómo se llama, que lo imprimió el gobernador de la provincia de Misiones, hace muchos años, puso una frase al comienzo, dice, dedico este libro a Leopoldo Lugones, quien me dijo en cierta ocasión que había escrito el imperio jesuítico por instigación de los masones, algo así, de la masonería. Bueno, porque sabe usted que Lugones cambió mucho después. Bueno, así que entonces, digo, los que construyeron esa casita pequeña de Montevideo eran indios que habían venido por orden del gobernador de Buenos Aires en número de cerca de 2000. Se vendían por el río, ¿no? Para fabricar, como lo han hecho hasta ahora, la fortaleza. Habitan los dos padres en una cabaña de cuero, o sea, los dos padres lo acompañaron a los indios, ¿no? Y los pobres indios duermen al raso, sin casa ni techo expuestos, y sin sueldo ni salario, sino solo con el descuento del tributo que deben pagar, porque el rey les hacía pagar un tributo absurdo, por ejemplo, como un símbolo, por ejemplo, yerba. La yerba, saben ustedes que la usaron, el mate. Pongamos 3 paquetes de yerba. Era un símbolo de que eran dependientes de la corona, nada más. Eran bien conscientes, viva nuestro rey, gritaba, ellos sabían que pertenecían a España, ¿no? Bueno, entonces le disminuían todavía, ¿no? Como pago de ese trabajo, le disminuían el tributo. Mientras estaban en tierra, los padres de la otra nave, ocurrió un lance curioso. Fueron testigos, acaban de llegar a Europa y vieron. Un indio, de los más robustos, no quería aquel día trabajar en la cortina de un baluarte. Irritado el comandante de la fortaleza, dio orden a los soldados de que lo arrestasen. Al oír el indio la palabra arresto, tomó un manojo de flechas y montó en el acto a caballo y preparando su arco amenazaba a cualquiera que se acercase a prenderlo. Hubieran podido los soldados matarlo con los mosquetes, pero temiendo el comandante irritar a los demás indios, si éste era muerto, tomó el partido de hacer saber al misionero la obstinación de aquel, que si era posible le pusiera remedio. Vino el padre y con pocas palabras que le dijo, lo hizo desmontar del caballo, dejando el arco y las flechas, induciéndolo después con buenas maneras y amorosas palabras a recibir algún castigo por su falta, lo hizo tender por tierra, le hizo dar 25 azotes con asombro de los soldados al ver que el que poco antes no temía la boca de los arcabuces se rindiese ahora, tan pronto, a solo las palabras del misionero. Y mucho más se maravillaron al oír que en medio de los azotes no hacía otra cosa sino invocar a Jesús y a María en su auxilio, por lo que algunos soldados prorrumpieron en esta exclamación: ¿qué gente es esta? Es necesario decir que son ángeles. Si nosotros hubiéramos recibido semejante castigo, habríamos nombrado y votado a 1000 diablos. Curioso. O sea, estos padres extrañados, los que veían de Europa, ven esta escena, nunca, no, rara vez vista, ¿no? ¿Cuáles serían las causas de este influjo? Los veían a los padres, estos pobres hombres, encendidos en el celo de las almas. Ellos habrán entendido, no sé hasta qué lado lo podían entender, que habían abandonado sus propios bienes, que habían vivido antes en Europa, no sé cómo habrán entendido, si lo entenderían,
y que se había metido en la selva sin ningún interés temporal, veían que eran pobres, que no sacaban partido para ellos. Los indios no podían ser insensibles a este magnífico espectáculo de hombres generosos y sin ayuda de los soldados españoles ni nada. Veían que los hechos correspondían a sus palabras, al punto que formaban de los padres un concepto distinto del de los demás, y hasta en su expresivo idioma lo significaron, dándoles el nombre de Paí Abaré, que quería decir padre distinto, como diciendo a los que ellos conocen, que teniendo poder no lo usaban para explotarlos, digamos, padre distinto, de lo que dieron prueba clara, abandonando sus antiguas casas y solar para seguirlos a ellos. En las repeticiones de sermón encargada a los indios más inteligentes, porque los padres hacían sermones, y luego los indios más inteligentes, a ver, resúmame, a ver qué pasa ahí entre nosotros, repite, ellos de una memoria loca, los indios, una memoria, pero dice que música, tocaba una sola vez una obra de Bach, y lo tocaba luego solos, sin mirar ningún pentagrama ni nada. Bueno, entonces los indios, les más inteligentes, los días de fiesta, después de misa, dice Cardiel, decían así, en uno de esos sermones, que ellos agregaban cosas de ellos, ¿no? Decía, mirad, hermanos, decía el indio más inteligente a los demás, mirad, hermanos, con qué empeño cuidan los padres todo el día de nuestro bien espiritual primero y luego del temporal. Está bien la frase, ¿no? Porque ahora viene bien eso, o sea, no estaban ahí temporalizados completamente. Ellos entendían los indios que primero cuidaban del bien espiritual y luego del temporal. Buena distinción para un indio más inteligente. Espiritual temporal que no lo tienen nuestros cultos actuales. Bueno, y sigue diciendo, sin ellos y sin su cuidado estaríamos en extrema miseria. Ya los veis que no buscan para sí nuestros bienes, sino que por el contrario, para buscar las cosas que nos hacen falta, andan y nada llevan consigo cuando los llama su superior. Han dejado su padre, madre, patria y parientes allende el mar para venir con tanto trabajo a visitarnos. Por tanto, le debemos honrar, reverenciar y obedecer. Bueno, a lo mejor el padre le había enseñado que lo diga, ¿no es cierto? Bueno, lo que fuera, pero el indio hacía suya esta expresión admirativa. El segundo efecto de la actividad del misionero que ganaba los corazones de los indios era el verlos tomar la defensa de sus derechos frente a los mamelucos, aquellos que hemos hablado, y los encomenderos, porque también había el peligro, digamos, porque ellos evidentemente... La encomienda es una cosa que hay que estudiar aparte, es otro tema muy interesante, que se parece un poco al sistema feudal, no en el sentido negativo de la palabra, como se dice en feudal, sino con ciertos valores interesantes de fidelidad y todo. Pero era una cosa un poco más dura que estar en las reducciones. Y los padres defendían que no se los llevase, porque algunos españoles querían que todos los indios tuviesen encomiendas y algo así. Y la tercera razón fue la cualidad, digamos así, de conservar. El principio práctico de los jesuitas era no alterar sino lo que era indispensable, o sea, conservar todo lo que era valedero en los indios, no cambiarle su idiosincrasia, no hacerlos europeos. Tampoco es estúpida idea de que eran iguales que los europeos, ya, ¿no? Había que educarlos, ¿no? Pero si había cosas aceptables en ellos, la dejaban, esa famosa inculturación. O sea, el Evangelio trabajaba sobre una raza que algunos elementos tenía salvables. Manejaban con las cualidades que ellos tenían. En principio ese, no todo lo que fuese necesario para los deberes del cristiano, y ellos no tenían, había que cambiar, pero había que acomodarse a la índole y costumbre de los naturales. Y además podemos agregar a todo esto el hecho de ser sacerdotes y la tendencia del indio que dijimos innata a, como se dice, a la religión. Y bueno, veían encarnada la religión en el padre, eso también ayudaba, así como antes veían en los magos, en los hechiceros, los brujos, ahora lo veían en los padres. Y bueno, y un motivo superior, la gracia que Dios evidentemente anexaba al ministerio de los padres, porque sin duda ha de ser grato a Dios el ver este acto de tanto sacrificio, de tanta renuncia. Bueno, cada 3 años, en las provincias de Europa, y cada 6 en las Indias, debía nombrarse, según las constituciones de la orden, un encargado que debía ir a Roma, que se llamaba el procurador, y que hablaba con el general
el padre general, sobre los asuntos de la región. Bueno, y los temas de la misión eran unos temas, el padre general de Roma, que estaba en Roma, oía con mucho interés. También iba al rey de España, que era patrono de la Iglesia en América, por el patronato, y también necesitaba mucha ayuda el rey para todas las cuestiones. Y en esos viajes el procurador conseguía más padres que fueran, y así muchas provincias dieron generosamente padres para las reducciones. El principal intento del procurador era traer numerosa y escogida misión, y así mandaba esas cartas anuas para que la conociese, fuese conocida, la relación de los sucesos edificantes, buenos, claro, sucedidos en la provincia durante un año, las empresas para la conversión de los indios, el fruto que se lograba, los contratiempos, las persecuciones, y todo eso encendía el ánimo de los jóvenes, sobre todo, que se ofrecían para venir a trabajar acá, de cualquier país fuesen, y servía de instrumento a la gracia para despertar vocaciones apostólicas y misioneras. Así que esa era la principal dirigencia. Iba a Madrid, hablaba con el rey, hablaba con el Consejo de Indias, y pedía, mande 25, manden 30, manden 60 misioneros, en fin. Y como era un gobierno católico, y había cristiandad, un régimen de cristiandad, todo esto se podía realizar. Bueno, vamos a adentrarnos ahora, empezar nomás, en el régimen de la doctrina social, en la organización social, política, cultural y religiosa interna de la doctrina. Veamos en todo la familia. La familia, cómo se fue creando el sentido de familia, que no había para nada. La familia guaraní, en su infidelidad, padecía de esto, ¿no? La poligamia. Era un vicio ancestral, secular y completamente aceptado, la poligamia. Un indio guaraní podía tener muchas mujeres, llegando el cacique, que podía tener, como pasa entre los musulmanes, ¿no? Cuando Mahoma podía tener más, o sea, si uno es rico puede tener más mujeres, depende de la riqueza, porque las pueda mantener, se trata de eso. Un cacique también podía tener hasta 20 mujeres o más, las que podía mantener. Y si bien en los indios de inferior condición no, por el motivo que acabo de decir, que no tenía medios de mantenerla, esto no dependía de reverencia al matrimonio, que tuviera pocas mujeres, sino simplemente de un defecto material de medios. Nada más. Si tenía medios, él podía tener las mujeres que quisiera. Bueno, así que no había unidad del matrimonio digo uno y con una, tampoco había indisolubilidad, por supuesto. Varios teólogos juzgaban que no era matrimonio, sino meros concubinatos, porque se contraían solo temporalmente, con ánimo de repudiar a la mujer cuando les pareciese, cuando se dice la gana, como lo hacían, en efecto. Bueno, los padres se encuentran eso. Asimismo, el amor a sus hijos, cómo era el trato con los hijos de estos proyectos de familia, que no era familia como vemos, era un amor ciego, un poco, un amor irracional. ¿Qué enseñaban a los chicos? A los varones el manejo de las armas, de las flechas, eso les enseñaban. Que les permitía sustentarse en la época de paz, cazando animales o en guerra combate, y nada más. No vigilaban para nada, no refrenaban para nada sus malas inclinaciones, o sea, no hacían ninguna educación, no los trataban con no los educaban, nunca los castigaban también, y así el chico crecía como salvaje que era, ¿no? Sin ser educado ni aprender a reprimir sus malos instintos, podía cometer todas las faltas, podía insolentarse ante sus padres, sin que esto les pareciese a ellos disonante. Esta fue una de las dificultades con que tropezaron los misioneros, que había que educar a los padres primero, quizá, no sé si primero o último, pero si lo educaban los chicos, los padres todo al revés, bueno, como pasa ahora, a veces no puede pasar.
Ahora, ¿cómo vivían también? Porque esto es importante, la concepción de la familia depende mucho del hábitat, ¿no? De la casa, del hogar. Las habitaciones no podían llamarse propiamente casas, sino más bien galpones. La inclinación de ellos era juntarse muchas familias, no era una familia, como decimos, padre, madre, hijo, ¿no? Sino cierto número de familias, 4, 5 o más, hacer un rancho común, digamos, y vivir en sus chacras, como se llamaban a las cementeras, chacras las llamaban a las cementeras. Y bueno, lo poco que cultivaban, cuando se les acababa, hacían cacería, cazaban, vinieron a cazar o pescar para sustentarse el resto del año. Construían sus moradas cercanas a las del cacique, debajo de cuya dirección querían vivir y militar. Y así se formaban pueblos, mayores o menores, y también más o menos casas, que en ocasiones juntaban 40 familias, 50 familias, sin tabiques, sin aposentos. O sea que no era un pueblo, era como una casa grande, una casa que se iba ampliando. No había, de claro, eso imposibilita el concepto cristiano de familia. Ahí pastoralmente había que trabajar. Su traje estaba reducido a cubrirse las partes principales, para la pudorosa, digamos, con algunas plumas, con alguna redecilla que llevaban insertadas algunas cuentas, y dejar lo demás completamente desnudo. Y no todos usaban ese rudimento de vestidos, había algunos totalmente desnudos. Bueno, esta fue la familia en su condición salvaje, ¿no? Y este fue el término de donde Aquono partió la organización que le darían los jesuitas. Vamos a ver cómo entonces de esta familia, es lindo, esto es como un tratado de pastoral, digamos, como de una cosa que yo encuentro, a ver cómo llego a la misión cristiana. No fue poco lo que costó a los misioneros este trabajo, no fue nada fácil que separar a aquel pueblo carnal de la pluralidad de mujeres y así una reducción. La de San Ignacio Guazú estuvo a punto de desaparecer con motivo del primer año de la fundación, por este motivo, ¿no? Por el querer poner remedio a esto. Claro, era muy duro, era muy difícil. No pudiendo los padres, como dije, remediar el mal de repente, se veían forzados a tolerar en el entretanto, tolerar. Uno sabe que a veces no, cuando sabe que no va a cumplir ni nada, lo deja en su ignorancia, qué sé yo, hasta que esté en condiciones de recibir una reprensión, una explicación. Pero tampoco bautizaban a los adultos, claro, porque vivían en esa situación, sino cuando en caso de muerte, la cercana partida les movía a resolverse dejar la poligamia. O sea, sí, en ese caso, si se moría, le decía, usted está dispuesto a dejar, el tipo no está dispuesto a dejar la vida, no las mujeres. Y bueno, entonces le daban los sacramentos. Cuando merced a una paciente labor habían conseguido que todo el pueblo fuese cristiano, no solo quedó organizada la familia según el matrimonio verdadero entre los bautizados, sino que se iba arraigando en el corazón de los nuevos cristianos un odio, digamos así, contra todo ultraje al vínculo. O sea, entendieron que eso era de lo sagrado, poquito a poco, y veían que el adulterio era una barbaridad. Empezaron la calificación moral, les pudieron indicar los padres, ¿no? Y la estima y el respeto a la castidad. Y así cuando veían, aunque fuera un español lujurioso, les pareció una cosa horrible, porque ellos habían salido de eso. En las reducciones ya establecidas no se toleraban los amancebamientos. La condición de la mujer mejoró en gran manera también en su infidelidad. La indolencia del indio cargaba buena parte del trabajo en la mujer. O sea, la mujer trabajaba y el otro estaba ocioso, el marido, ¿no? La mujer era vendida como una mercancía por su padre, marido o hermano. Todo esto desapareció con la conversión del pueblo.
El trabajo se acomodó a las fuerzas del sexo débil, ayudaban, ellas, vamos a ver luego, cuando los otros levantaban la cosecha, ellas iban o cuando había una siembra, ellas iban a espantar los papagayos, ¿cómo se llama? Los loros, que eran muy dañinos, hacían ruidos, como se divertían, que era un trabajo propio que no requería fuerzas y ayudaban un poquito, pero no como antes. Y por esto tanto temían los jesuitas ver a los indios puestos en peligro de huir y retirarse a los montes, ¿no? Porque allí abandonados y tentados por el ejemplo de los gentiles, volvían a sus viejos instintos, ¿no? Bueno, en cuanto a los hijos, vimos que cuando, aunque amaban a los chicos, no los cuidaban o entendían muy mal lo que podía ser la educación. Todo el tiempo de la reducción no había bastado, a pesar de ser instruidos en las obligaciones de un padre, para destruir esta desidia, para extirpar esta desidia, pues Cardiel dice en 1758, sus padres, aunque los hijos sean de 15 y 16 años, los tienen ociosos por no saber cuidar de ellos. Y 30 años más tarde escribió otro padre, en nada cuidan de ellos. Se ve que no lo lograron, eso es bravo fue, ¿no? Claro, porque esto es más difícil todavía. Lo otro es más concreto, no puedo tener una concubina, pero esto no cuidaban de ellos, ni procuran enseñarles la doctrina cristiana y buenas costumbres, ni de alimentarlos ni vestirlos. Si no vienen a casa a la hora que los sueltan sus cuidadores, tampoco los solicitan ni buscan. No viene a la casa esta noche, no le importa nada, no. Ni buscan. Ni aunque se usan del pueblo, hacen diligencia de buscarlos y traerlos. Bien, los niños entonces, de las reducciones hasta bien adelantados en edad, se criaban parte del tiempo en su casa, los padres obligaban eso, no puede salir de tu casa, lo dejaban al chico adentro de la casa para que se acostumbrasen a obedecer a sus padres. O sea, tratar de educarlos en esta obediencia, y no quedaban ellos privados del gozo de estar con sus hijos, porque al fin y al cabo esto es tan instintivo. Al amanecer, dice Cardiel, comienzan a tocar en la plaza las cajas o tamboriles para convocar a los muchachos y muchachas a rezar. Y sus sobrestantes, o sea, los que las dirigen, que son indios, casados, de edad, comienzan a predicar y gritar por las calles: hermanos, ya quiere aclarar el día. Dios os guarde y ayude a todos. Despertad a vuestros hijos e hijas para que vengan a alabar a Dios, a oír la Santa Misa y después al trabajo. No os detengáis, no seáis flojos, no os emperecéis. Mirad que ya están tocando los tamboriles, etc. A estas voces van saliendo los muchachos y muchachas por todas partes, encamínanse al pórtico de la iglesia, que son muy grandes, y allí, en compañía de sus sobrestantes, los muchachos a un lado y las muchachas a otro van rezando las oraciones y el catecismo en voz alta, mientras los padres están en oración mental, o sea, meditación, y suelen acabar al fin de esta oración, y esta acabada se toca a misa, a que entran todos cantando el bendito y alabado, y con ellos mucha gente del pueblo. Después de misa rezan otra vez los muchachos en el patio principal de casa de los padres, y las muchachas en el cementerio. Acabado esto, van a sus casas. Ustedes se acuerdan de la reducción, está la iglesia, a la izquierda hay una casa de los padres y a veces los lugares donde estaban los coros y todo eso, y el otro lado el cementerio. Entonces la iglesia se comunica con una puerta por el cementerio y con otra la casa. Bueno, las chicas iban al cementerio, la reunión se juntaban ahí antes de la misa, y los varones se juntaban en el patio de los padres, ¿no? Luego pasaban por eso. O sea, todo el edificio estaba hecho para posibilitar. Ya nos seguimos entonces. Bueno, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí, que dije vos.